Somos BM Online. Conectate con nosotros. Un 2 de septiembre es hoy. Ayer que yo no estuve aquí, me hubiera acordado del abuelo Bruno Guggiari, Pedro Bruno Guggiari, porque un día como el de ayer, hace 92 años, se iba de este mundo, hace 92 años. Bruno Guggiari, exactamente, gran intendente de Asunción, y acá el querido primo Ricardo Livieres Guggiari, que está con nosotros, me trae este título de químico, sería. El diploma de químico y de doctor en química. ¡Qué barro! ¿Cuánto cuesta? Ese es el de ingeniero químico. ¿Cuánto cuesta obtener esto? Y varios años de trabajo, de estudio y dedicación. En Alemania, ¿verdad? Sí, en Alemania. En Alemania, bueno. Este es el título de ingeniero y el otro es el título de doctor. A dos títulos sacó los dos títulos, primero de ingeniero y después doctor en química. En química. El en señor Pedro químico. Bruno Guggiari, die Würde eines Doktor Ingenieurs. ¿Es así? Sí, doctor en ingeniería. En 1912, en Charlottenburg, una universidad muy afamada de Berlín, y bueno, y también este título de químico, ingeniero químico. Él trajo 4 títulos acá. No, son 2 títulos. Yo hice la traducción del 2 alemán. Títulos nomás. Claro, el doctor, el de ingeniero y el de doctor en ingeniería química. Doctor ingeniero químico. Ingeniero químico y doctor en ingeniería química. Bueno. Y vos sos el que heredaste todo esto. No sé si heredé, luché por conseguirlo también. No, pero vos... Pero hubiera sido bueno heredarlo. ¿Cómo no? Ustedes no saben lo que es Ricardo Livieres. Es un máster, tiene un máster en geología y doctor en geociencia. Y bueno, es una persona que sabe mucho y ahora está volviendo a la Argentina a trabajar en ese sector de vaca muerta. Estoy explorando oportunidades con unos socios americanos y argentinos. Socios estadounidenses. Socios americanos, sí. Estadounidenses. Sí, así mismo. Bueno, y justamente la situación de la industria petrolera, porque uno habla de lo que hay adentro de la tierra o debajo de la tierra, y lo primero que se nos ocurre pensar es la cuestión del petróleo, ¿verdad? La situación de la industria petrolera a nivel mundial y especialmente acá en América del Sur. A ver qué pantallazo nos puede dar al respecto aquí ahora con nosotros en BM Online, Ricardo Livieres. Bueno, gracias Bruno. Antes que nada, un placer estar acá contigo. Gracias por tu gentileza de siempre. Tenemos que decir a la gente que como primo siempre me mostrás en el mejor lado, ¿verdad? Pero tu pregunta es bien amplia, es una buena pregunta, porque lo que en realidad le afecta a la gente, al común de nuestros oyentes, es realmente el precio de la gasolina, ¿verdad? Que le incide en todos los aspectos de la economía, ¿verdad? Y la industria petrolera en los últimos 10 años ha tenido una serie de, digamos, incertidumbres y una serie de eventos que la afectaron tremendamente, ¿verdad? Comenzó en el 2014-2015 con una caída de los precios, ¿verdad? Por el incremento de lo que se conoce como el petróleo no convencional, el famoso fracking, ¿verdad? El famoso fracking. Tenemos unas imágenes de vaca muerta, después cuando vayan pasando desde el inicio sería interesante para mostrar y demostrar el poderío ya del sur, sobre todo en la Argentina. Claro, en la Argentina. Ahí vemos imágenes del fracking. Y el fracking es algo que se encuentra entre las rocas, ahí adentro, ahí abajo.
El fracking es un proceso que hace la industria petrolera para extraer petróleo de rocas que tienen petróleo pero no tienen permeabilidad. Y permeabilidad es la capacidad que tienen las rocas de dejar pasar esos fluidos. Las rocas poco permeables tienen petróleo pero no dejan pasar. Entonces se hace ese fracking, que es una fractura que se hace en el caso de Neuquén a 3.000 y pico de metros, que le da esa permeabilidad a la roca y se puede extraer en forma comercial. Pero siguiendo con tu pregunta, a partir del 2015 los precios relativamente van bajando, ¿verdad? Hasta que llega la pandemia, ¿verdad? Donde realmente colapsa la industria petrolera por la falta de demanda. Colapsaron varias otras industrias, la del turismo. Hace 4 años. Exacto, sí, casi 5 años. En el 2020 es cuando se dice, el petróleo tiene por primera vez, creo que en abril del 2020, un precio negativo. Te pagaban porque no había capacidad de almacenaje y se seguía produciendo, sacando la roca, te pagaban para que aceptes ese petróleo. Una situación que duró muy poco tiempo, pero increíble, muestra lo increíble que puede ser una disrupción del sistema energético que tenemos, ¿verdad? Perdón, o sea que tenían que sí o sí sacar diariamente, extraer todo lo que... Claro, vos tenías procesos que no se pueden parar. ¿Y dónde se ubicaba ese petróleo, digamos? Y se buscaba tanques, ¿verdad? Y como no había tanques, entonces cada vez bajaba más el petróleo. Fue una situación de días, a lo mejor creo que duró una semana, y creo que fue en abril del 2020. Pero después en ese tiempo hicimos un programa contigo donde predijimos que se iba a recuperar. Se recuperó más rápido de lo que habíamos predicho en aquella época, porque para el 2021 ya habían subido los precios, ¿verdad? Creo que en el promedio del año 20 fue alrededor de 41, 42, no recuerdo bien, pero en ese orden, ¿verdad? Después para el 21 ya había subido alrededor de 70. Más o menos, ¿verdad? Me puedo equivocar por unos números, pero en ese orden, ¿verdad? Y después para el 22, con la invasión de Rusia a Ucrania, el petróleo se fue a 100 de vuelta, se recuperó. Después se estabilizó en los años 23, 24 más o menos, a promedios de $80 el barril, y en el año 2025 está cayendo por varias situaciones, ¿verdad? Una es que hubo un mayor aumento fuera de la OPEP, pero también la OPEP, que había bajado que OPEP es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, sí, OPEP, sí. que habían bajado su producción para mantener los precios, ¿verdad? Decidieron subir eso para mantener mercado y por eso está cayendo básicamente. Pero en América Latina hubo un cambio muy importante que fue la llegada, digamos, al mercado de 3 áreas muy importantes. La parte de Guyana, que desarrolla sus grandes recursos que fueron descubiertos en la última década, pero empezó a producir en los últimos, creo que 4 años más o menos, incrementó rápidamente. Esequibo, ¿es? Sí, en esa parte de Esequibo, que era una zona, Esequibo es una parte de la Guyana que es disputada por Venezuela. Pero después está la gran producción incremental de Brasil, de sus grandes yacimientos offshore. Brasil pasó a ser de un país que en los años 50 importaba casi todo su petróleo a ser uno de los 10 productores mundiales. Y también la Argentina, con el desarrollo de esta nueva tecnología de fracking. La Argentina es el único país en todas las Américas, fuera de Estados Unidos y Canadá, que desarrolla esta tecnología del fracking y se vuelve un gran productor. Así, che. Sí, la Argentina le pasó a Colombia, países tradicionales. Claro que Venezuela y Colombia, por el tipo de gobiernos que tienen, han, digamos, disminuido en su potencial. En el caso de Venezuela es un colapso, ¿verdad? En el caso de... Decime, a eso iba. Si el petróleo es tan valioso, querido Ricardo Olivieri Guyari, geólogo, si el petróleo es tan valioso, ¿por qué se lo deja estar? Se lo deja a un lado. ¿Por qué no se produce dignamente o como se considera
no es un material, esto, ¿cómo se llama? Una fuente energética. Una fuente energética tan valiosa. ¿Por qué se la deja estar en vez de potenciarla? Quiero saber. En el caso de Venezuela. En la industria petrolera, el que descubre petróleo comercial hoy está pensando cómo lo va a producir mañana, claro, porque es muy costoso. En el caso de Venezuela, Cuba, Colombia ahora, ¿verdad? Son gobiernos de izquierda que no están manejados, en mi visión, por la racionalidad, sino están manejados por ideologías, ¿verdad? Cuba también tiene petróleo. Cuba tiene pequeños yacimientos de petróleo, no sé cómo está ahora. Cuba es un país que no lo estudié. En los años 60 o 50 sobre todo, y creo que principios de 60, antes de la estatalización que hizo Castro, ¿verdad? Tenía una pequeña producción. Se pensaba que, como es parte del Golfo de México, ¿verdad?, podría tener un potencial mayor, pero nunca, que yo sepa, se hizo una exploración a gran escala por compañías internacionales, ¿verdad? Sí, bueno, pero ahora Venezuela le sigue enviando petróleo a Cuba. Claro, Venezuela tiene una producción muy baja relacionada al decaimiento total que tiene su industria petrolera por falta de capitales, por falta de tecnología, por falta de inversión, una serie de problemas que está asociado al tipo de gobierno que tiene el famoso socialismo del siglo XXI, que desde mi punto de vista fue una catástrofe para Venezuela, ¿verdad? Y el caso económica, ¿verdad? El caso de Bolivia, porque Bolivia, que está ahora en elecciones y después de 20 años al parecer va a subir al gobierno, al Palacio del Quemado, un representante de la derecha después de 20 años. ¿Cómo está la producción del subsuelo? No sé cómo se dice. Sí, así mismo, del subsuelo. Boliviano, que también Bolivia es un país muy rico en minerales, digamos, ¿verdad? Exactamente, en minerales y también en hidrocarburos. Tenía una gran producción de gas y era un factor muy importante de su economía. Exportaba muchísimo gas a la Argentina y al Brasil. Ahora Argentina y Brasil se volvieron grandes productores de petróleo, ¿verdad? Y Bolivia realmente fue consumiendo sus recursos, ¿verdad?, de gas. En este momento no tiene mucho más gas para exportar. Y estatizó, nacionalizó en los últimos 100 y pico de años, 100 años, Bolivia nacionalizó su industria en 3 oportunidades. La última creo que la hizo Evo Morales, creo que fue una nacionalización un tanto más parcial, pero básicamente la compañía estatal se dedicó a explorar y no con buenos resultados en este caso, ¿verdad? En general yo pienso, ¿verdad? Obviamente yo estuve toda mi vida en la parte privada, pero la exploración petrolera es de riesgo, sobre todo en ciertas áreas, ¿verdad? Y entonces es mejor tratar de atraer capital de riesgo que tiene tecnología y capital para invertir en ese tipo de emprendimientos, ¿verdad? Y no dejarle a las compañías estatales que realmente no tienen mucho capital y tampoco tienen mucha tecnología, ¿verdad? Yo te hago una consulta que sale de los cánones, digamos otra vez, porque me voy hacia un lado, me voy hacia el otro, me voy hacia el otro. ¿El petróleo fue el causante de la guerra del 32 al 35 o no? No, ese fue un problema. Hay un mito con respecto a eso y está bien documentado. Se llama nomás en pocas palabras. En pocas palabras es un mito. Es un mito porque el conflicto fue por el área del Chaco, que reclamaban algo. En ese momento no podía haber interés petrolero en el Chaco, porque todavía no se había desarrollado la sísmica, que es la técnica que se usa para tratar de encontrar petróleo en el Chaco. Eso es falso de toda falsedad. Esa teoría aparece más tarde. En el interín hubo el famoso caso de senador Long, que hizo unas publicaciones contra la Standard Oil, que en ese momento estaba en Bolivia, y de ahí comenzó ese mito, ¿verdad?, diciendo que le ayudaba la Standard Oil a Bolivia contra Paraguay. En el año 37 el presidente Toro nacionaliza la Standard Oil porque no le ayudó lo suficiente a Bolivia. Eso fue un claro conflicto territorial. El petróleo jugó un papel después propagandístico. Bueno, y yendo por ejemplo a la ideología del calentamiento global, famosa también ideología, y su impacto en el tema de las
energías Sí. a nivel de la sociedad global. A ver, ¿qué podés decir al respecto? Una pregunta bien amplia, pero muy buena, Bruno. En realidad, la ideología, como lo dice, es ideología, no está basada en ciencias, está basada en ciertas verdades parciales. Una verdad parcial es que el CO2 la ven como un contaminante, la ven como han tratado de endemoniar el CO2, que es la base de la vida. Vos sabés que el CO2 con el agua más la energía solar es la que forma la materia orgánica en las plantas, y nosotros nos alimentamos los animales de las plantas, ¿verdad? Sobre el CO2 es la base de la vida, pero la idea es que el CO2, el aumento del CO2 que mandamos a la atmósfera cuando quemamos hidrocarburos, aumenta el contenido de CO2 en la atmósfera y con ello hacemos un calentamiento global. No hay duda que hay un pequeño efecto, pero para paliar eso, la idea del calentamiento global era hacer una así mal llamada transición energética, que fracasó rotundamente, y fue lo que querían eran un grupo, un ciertos segmentos, desarrollar energías renovables que se desarrollaron y son muy buenas y tienen su nicho, pero se gastaron fortunas y fortunas, solamente en Alemania 700.000 millones de euros, y lo que se consiguió es aumentar las energías renovables en el orden del 22-24%. Todavía el consumo de carbón, petróleo, gas, en Alemania es el 70% de toda la energía global. Fue un fracaso tremendo, y Alemania, por culpa de eso, no solamente Alemania, otros países europeos tienen costos altísimos de energía, lo cual le vuelve menos competitiva a su industria, así que están tratando de cambiar ese subsidio que hacían hacia las energías renovables, que como digo, tienen su nicho, solo que hay que usarlas donde son eficientes, y los precios han bajado en las energías renovables, y se las tiene que utilizar, pero no del modo en como se ha concebido. Bueno, esa consulta de Venezuela que te dije, Venezuela es un país comunista, pero Rusia también es un país comunista, y Rusia creo que preserva su industria petrolera, o por lo menos sí, le da más énfasis. ¿Por qué Venezuela no? Una falta total de pragmatismo. Se quedó sin gente capacitada. La industria venezolana comienza su proceso de estatización en el año 76, creo, pero seguía abierta, tenían 4 empresas estatales, Corpoven, Lagoven, Maraven, etcétera, que competían entre ellos y tenían mucha actividad con otras empresas, sobre todo las de servicio. Además, en el año 92 hacen un proceso de apertura para atraer de nuevo capital internacional, ¿verdad? ¿Qué pasa? Cuando llega Chávez, ¿verdad? Nacionaliza de vuelta, ¿verdad? Hace un retroceso hacia ese proceso de apertura que se había empezado a principios de los años 90, y entonces paulatinamente las compañías empiezan a salir de Venezuela. Pero cuando estatiza, como la gente de PDVSA reacciona contra los cambios de Chávez, Chávez los echa a todos los técnicos, los expertos fueron a trabajar a Estados Unidos, a Kuwait, a Ecuador, a Canadá, entonces se quedó sin personal técnico. Quedaron los mediocres. Pero o peores, inclusive gente que no tenía capacidad, metió gente de política en puestos clave y no entendían el negocio, y eso ocasionó el colapso de la industria. Quiere decir que Evo Morales fue más inteligente en ese aspecto. Un poco más. El resultado final es que Bolivia se quedó sin recursos de gas, ¿verdad? Pero creo que no fue tan drástico como Chávez, me parece, pero hace rato que no sigo la industria boliviana. Yo trabajé mucho tiempo en Bolivia en los años 90. ¿Sí? Sí, cuando había una apertura, una tercera, creo que fue la segunda o tercera apertura de Bolivia. Como te dije, Bolivia en 3 etapas nacionalizó su industria. Bueno, ¿y cómo está acá en Paraguay la situación de nuestra energía o la situación energética de Paraguay? Realmente, ¿cómo está? Y con todas las palabras y sucintamente, porque es un tema muy largo, pero
¿cómo estamos realmente nosotros? Desde la óptica tuya, de un experto que tiene más de 40 años en todo esto como geólogo, trabajó en la Exxon, nada más y nada menos, ingresando en esa compañía mundial, ExxonMobil, en 1988, y trabajó en toda América del Norte, América del Sur, África, Asia Central, etcétera, y ahora está en la Argentina nuevamente, porque él manejó Vaca Muerta también a través de la Exxon, fue uno de los directivos, y ahora lo volvieron a llamar, o por lo menos él está intentando hacer alguna suerte de negocio. Sí, estamos con un grupo de argentinos y estadounidenses, como dijiste, ahí en Vaca mirando Muerta, oportunidades. De vuelta, un terreno que él ya lo conocía. Sí, claro. Pero volviendo acá a esta situación de la energía nuestra en Paraguay, ¿cómo estamos? Bueno, mira, esa sí es una pregunta larga, voy a tratar de resumirlo. Paraguay todavía tiene una situación favorable que está desapareciendo por las grandes represas hidroeléctricas que tiene. Tenemos mucha energía eléctrica, ¿verdad? He visto predicciones que ese excedente que tenemos va a acabar en la década del 2030. Tenemos la parte de biomasa, y tenemos capacidad, sobre todo para zonas remotas como el Chaco, de desarrollar la energía solar. Yo creo que esas 2030 es dentro de 5 años. Sí, 5 años, por eso hay que mirar eso, ¿verdad? Yo realmente no tengo mucho contacto con la gente que maneja la parte de la energía en Paraguay, pero creo que está también bastante dividido. La parte de la energía eléctrica la maneja más que nada, creo que la ANDE y cierto segmento del gobierno, ¿verdad? La parte de los hidrocarburos creo que en parte lo maneja Petropar, y un segmento también del viceministerio por lo menos tiene una opinión sobre de obras públicas y comunicaciones, sí, que todavía está ahí el viceministerio. Sí, todavía está ahí, y hay una parte de hidrocarburos, hay un director de hidrocarburos, ¿verdad? Pero yo creo que gran parte de las tierras de exploración las tiene Petropar y algunas otras pequeñas compañías que realmente ninguna de ellas tiene capacidad para desarrollar o perforar, ¿verdad? Son más bien empresas que están en el negocio, un negocio también en parte legítimo, ¿verdad? Depende de cómo se maneja, de capturar áreas para atraer capital de inversión, ¿verdad? Y después la parte de la biomasa, que es muy importante, que está en el sector más o menos privado. Mucha gente usa biomasa para generar calor y electricidad. ¿Biomasa es? Biomasa es quemar, digamos, madera. Directamente. Directamente, productos vegetales, ¿verdad? El famoso brasero. Sí, exactamente, sí. Pero es una parte muy importante de la economía de Paraguay y tiene su nicho muy importante. Entonces yo creo, ¿verdad?, que esas son las fuentes. Y después está la parte de los hidrocarburos, donde existe importación más que nada, ¿verdad? No se ha descubierto hidrocarburo comercial, y en este momento hay muy poca actividad, más que nada por la situación de incertidumbre global que hablamos, ¿verdad? No hay capital de riesgo para áreas de alto riesgo como son las cuencas paraguayas, ¿verdad? Y ahí sí se podría formular una política, ¿verdad? Pero eso tiene que venir de parte del gobierno. De aquí a 5 años. Bueno, de aquí a 5 años, si ¿Qué se uno llega hace de aquí a 5 años en ese aspecto? Bueno, yo creo, ¿verdad?, que tiene que haber gente dentro del gobierno que esté estudiando esto, y tiene que ser gente que entienda de energía, que entienda de los diversos tipos de energía, de las ventajas y desventajas de los distintos tipos de energía, y cómo armar un plan global para, como dijimos, ciertas áreas, y en parte la industria privada lo está haciendo, pues ciertas áreas del Chaco, por ejemplo, están tratando de desarrollar la energía solar, y entiendo yo no estoy en ese segmento, ¿verdad?, pero entiendo que con bastante éxito, ¿verdad? Y después en la parte de biomasa existen algunas empresas que lo hacen, ¿verdad? En la parte de la hidroeléctrica no te puedo decir porque no lo sigo, pero hay todavía un potencial adicional. No sé si está haciendo Corpus o otras pequeñas represas que podrían ser interesantes en un conjunto, ¿verdad? No sé que exista
un ente que esté tratando de coordinar estas actividades. Yo creo que la parte de electricidad en gran parte lo maneja la ANDE, como lo digo, la parte de hidrocarburos, en parte la compañía estatal, ¿verdad?, que es Petropar. Y así creo que está un poco dividida, pero tampoco creo que tengo el conocimiento para evaluar bien, porque no estoy como un insider. Bueno, ya sé, pero esto nos obliga a tener un ministerio de energía, de minas y energía. Podría ser. Yo en realidad vengo de la parte privada y creo que tenemos una burocracia muy grande, claro, en Paraguay, un exceso de ministerio. Ahora, que haya se divide todo y no sería más factible reunir a todas las partes y centralizarlas y hacer un solo ministerio de minas y energía. Podría ser, es una opción mientras no sea otra gran burocracia, ¿verdad? Y se ponga gente competente que entienda la problemática, ¿verdad? ¿Y por qué a vos no te contratan? No, vos sabés que yo no tengo experiencia en la parte pública. No, pero vos estuviste exponiendo acá en el Parlamento, me parece. Sí, hace poco hice a invitación del el grupo de energía y minería de la Cámara de Diputados, que me invitó a dar una visión del potencial del Paraguay, si hay petróleo o no. Pero yo la verdad que no estoy en la parte pública, ¿verdad? Y no estoy buscando trabajo con ellos. Yo sé que vos no estás buscando trabajo, a vos te sobra el trabajo, pero yo creo que como paraguayo, vos, llegado el momento y ante la premura de tiempo que tenemos, porque lo que se dejó de hacer es enorme, y ya eso no, el tiempo ya no se detiene el tiempo, y no podemos sacarle ventaja al tiempo que ya se fue, se diluyó, ¿verdad? Pero a partir de ahora necesitamos un faro, así como Alfaro ahí en la Albirroja el jueves. Gustavo, el jueves tiene que liderar la Albirroja versus Ecuador en fútbol, por ejemplo, ¿verdad? Y estamos ansiosos de obtener un punto para entrar dentro de los equipos que van al siguiente mundial. Otra cosa, pero es más o menos así. Y en el campo de la energía, de la generación de energía, necesitamos un capitán. Pero, bueno, te voy a decir, antes que nada tenemos que manejar realidades. Y las realidades en Paraguay es que todo pasa por la política que tenemos, ¿verdad? Y es una política no simple, es una política muy compleja, ¿verdad? Para ser justo, yo tengo buena relación con Mauricio Bejarano, que es el viceministro. Viceministro de Minas y Energías. Y en varias ocasiones nos reunimos y a su recomendación es que preparé parte de estos trabajos que hay en Paraguay, pero esa es una decisión que la tiene que tomar el gobierno, de la cual yo no soy parte y de la cual él sí es parte, y hay otros elementos importantes, ¿verdad? Uno no está, yo justamente siempre estoy dispuesto a tratar de apoyar, ayudar y dar mi visión, pero tenemos un sistema democrático en el cual la ciudadanía elige un gobierno y el gobierno es el representante y ellos son los que manejan, ¿verdad? Bueno, es muy larga la historia, así que... Bueno, y la minería y el petróleo y el gas. Minería, petróleo y gas. ¿Existen acá en Paraguay? Sí, en la parte de producción de petróleo y gas, no, porque no se ha encontrado todavía un yacimiento que sea comercial. Eso no significa, como yo lo dije, que pudiera existir. Y yo creo que el fracking, y lo dije en varias oportunidades, tendríamos que evaluar si podría funcionar en Paraguay. No es fácil, porque las pocas empresas que están acá no tienen la capacidad de hacer eso, ni el conocimiento. Te digo, el fracking funciona en todo el mundo, en Estados Unidos, Canadá y Argentina, porque no es una cosa fácil de hacer, se necesita tecnología y mucho capital. Pero es algo que sí deberíamos
tratar de ver si podemos atraer capital con un programa. Nosotros hicimos un proyecto, yo se lo presenté al viceministro, pero obviamente es una cosa que no es fácil de hacer y requiere una cantidad de apoyo o de decisión interna del gobierno, de la cual yo no participo ni sé cómo se decide. Entiendo. En la parte de minería hay bastante minería en la parte de no metálicos. ¿Verdad? En la parte de cemento, con muy buen criterio, se han desarrollado otras empresas, aparte de Vallemí, que anteriormente tenía toda digamos, el monopolio. La supremacía del cemento. Claro, y siempre las empresas estatales están manejadas relativamente mal, deficitarias, todos lo sabemos, ¿verdad? Así que por suerte se han desarrollado, está la minería de la cal, la minería del cemento, hay otros tipos de minería de desarrollo de materiales de construcción y cosas así, ¿verdad? En la parte de metálicos, lo único que yo escucho, pero no conozco, es la parte del oro, ¿verdad? Dicen que hay cobre, titanio, pero yo creo que esas son un poco anomalías. O sea, litio también. Litio también, pero litio yo creo que no conozco mucho la minería del litio, ¿verdad? Pero hay grandes yacimientos en Bolivia y en Argentina que me parece que sería difícil competir con ellos, ¿verdad? Pero tampoco conozco los detalles y, viste, el diablo está en los detalles como para opinar. Ahora, lo que yo creo que se han encontrado cuando se habla de titanio, de cobre, de hierro, de litio, son anomalías que no han sido todavía cuantificadas y sus reservas, no explotadas, ni llegado al grado de determinar sus reservas. De calcular si existen o no. Exactamente. Uranio sí. Uranio ya comenzó con la Anschutz. Yo trabajé en ese proyecto en sus estados iniciales, después me fui, ¿verdad? Se llegó a cubicar, no conozco los números porque están en nombre de las compañías, ¿verdad? Pero después vinieron otras compañías que aumentaron el volumen y la calidad de los trabajos que había hecho Anschutz, y creo que ellos sí tienen, no sé si recursos probados, no sé si son reservas. Reservas es cuando uno las puede explotar comercialmente. Recursos son, sabes que está ahí, pero todavía no tenés los medios para explotarlos. De recursos de uranio, yo creo que con seguridad hay y están documentadas las cantidades, ¿verdad? No las conozco, pero de fuentes fidedignas me han comunicado, ¿verdad? Y yo creo porque conocí los trabajos de la Anschutz, ¿verdad? Que no hay duda que hay pequeños yacimientos en aquel tiempo, ¿verdad? Que se pudieron volver mayores, ¿verdad? Con mayor exploración. Es una empresa alemana. La Anschutz es de origen alemán, pero una empresa norteamericana, de Estados Unidos. Bueno, en Perú también existe riqueza mineral. Sí, muchísimo. Perú tiene muchísima plata. Hidrocarburos también. También. No tanto como otros países, pero tiene, claro, en toda la parte. Bolivia la cuenca tiene del Marañón. Más. No, yo creo que Perú tiene un poco más que Bolivia. Bolivia tiene el potencial de mucho gas, pero el gas que está más somero fue casi totalmente descubierto y producido. Lo que le queda, en mi visión, es el gas más complejo, en las estructuras más profundas de la deformación subandina. Ahí hay un cierto potencial, pero no es fácil encontrar eso, porque es difícil tener una imagen del subsuelo a esa profundidad con esas complicaciones, ¿verdad? Y en la Argentina es campeona la Argentina. Sí, los después yacimientos. De Estados Unidos y Canadá, decías. En la parte del no convencional. En la parte de convencional, los yacimientos de offshore de Brasil y de Guyana son mucho mayores. De hecho, yacimientos offshore de cuencas marinas de la Argentina son mucho más limitados, pero hay, y tiene todavía un potencial porque se exploró poco, ¿verdad? Decime, y en Chile, porque Chile también es un país que tiene rico en minerales y en hidrocarburos. Sí. ¿Hay petróleo en Chile? Muy poco, en la parte sur. ¿Cómo se entiende eso si Argentina tiene? No, porque vos tenés toda la cordillera de los Andes. Eso, si estudias tectónica de placas, que es cómo se mueven los continentes, cómo se mueven los continentes, entendés que en esa parte de confluencia donde está la placa sudamericana chocando contra la placa oceánica del Pacífico, se produce
otra serie de procesos que no son muy conducentes a formar grandes yacimientos de petróleo. Pero en la zona de la cordillera, donde hay ese magmatismo y volcanismo, se producen grandes yacimientos mineros. Chile es el primer productor mundial de cobre, creo que tiene aparte otra cantidad de yacimientos, ¿verdad? Más que nada el cobre, pero tenía salitre y todos otros elementos asociados con el cobre, tiene un poco de plata, no sé si tiene tanto estaño como Bolivia, creo que no, ¿verdad? Pero Chile es un país muy minero, ¿verdad? Y en síntesis, ¿y nosotros tenemos alguna esperanza de que exista algo debajo de nuestro suelo acá? Sí, yo creo que sí. En general, si uno estudia la geología... ¿Y por qué no se reacciona para llegar a eso? Porque no es no tenemos las riquezas de Minas Gerais, donde es gran parte del escudo brasileño que está muy mineralizado. Paraguay tiene dos grandes cuencas, la cuenca del Chaco y la cuenca del Paraná, donde la parte de minerales es relativamente subordinada, ¿verdad? Y lastimosamente esas dos cuencas no son tan ricas para petróleo y gas, pero tienen un potencial. Lo que pasa es que es un potencial menor y por eso es difícil atraer capital de riesgo, ¿verdad? Pero hay algunas anomalías, yo escucho de tierras raras, que haya sido cuantificada, no lo sé, ¿verdad? Y creo que no lo ha sido porque tanto en la industria petrolera como minera, cuando tenés yacimientos ricos que pueden ser explotados comercialmente, la gente no duda un día en invertir para sacar y ganar dinero. Así se mueven la industria petrolera y la minera, ¿verdad? Bueno, y estás vos persiguiendo eso también en la Argentina, ahora con socios estadounidenses. Claro, sí, yo lo que ¿qué proyectos tenés acá en Paraguay? Y en Paraguay, como te comenté, tratamos de hacer algo, pusimos algunos proyectos a consideración, pero no fueron bien vistos, ¿verdad? Por diferentes razones, como te digo, envuelven diversos segmentos de la parte del gobierno, ¿verdad? Que seguramente lo maneja con otros criterios. Yo tampoco tengo mucha relación, digamos, a nivel político, que es con lo que se maneja esto, ¿verdad? Siempre la política, en todas partes la política. Tiene ventajas y desventajas, ¿verdad? La política obviamente es necesaria, ¿verdad? En ciertos puntos puede ser muy disruptiva o negativa, ¿verdad? ¿Y cómo nos ves vos desde viajando? Porque vas y venís, estás en Estados Unidos muchos meses, y acá también en Sudamérica a través de la Argentina, esos viajes últimos tuyos. ¿Cómo ven y cómo nos ves? Bueno, con muchos aspectos positivos en la parte de la macroeconomía, de la política del Ministerio de Economía, del Banco Central, donde parece que hay bastante transparencia y donde hay una economía de mercado que la gente la mira a Paraguay como un país de inversor, comparando con Chile, con Bolivia, con Colombia, etcétera. O sea, hay ciertas partes que están muy bien, hay otras partes que yo creo que requieren una mejora significativa, como en el caso del tema de seguridad. Hay mucha criminalidad en las calles, uno no puede ir solo al centro, te roban el auto, te roban el espejo. Sí, terrible. Sí, terrible, en gran parte por el consumo de la droga, yo creo. Hay mucho prebendarismo político, eso lo reconocemos, pero no es solamente en el partido de gobierno. Hay prebendarismo político en todos los otros partidos, ¿verdad? Y esa es la parte que es muy difícil. ¿Cómo se soluciona esto? Se empieza a solucionar. Y yo creo con un cambio en la educación, en la parte de empezar a enseñar de vuelta en los colegios educación cívica, respeto a las leyes, la importancia del bienestar común, la ética, porque al final... O sea, tener el manual de Donald Trump. No sé si Donald Trump es el modelo. Como todo político tiene sus ventajas y desventajas, ¿verdad? Ahora, yo creo que
una educación pasa realmente por darles valores, como en las sociedades japonesas, por ejemplo, donde enseñan al chico a la limpieza, a respetar al alumno que está al lado tuyo, a respetar las leyes, a cumplir todas las leyes. Esa es la parte donde nosotros estamos en forma bien deficitaria, ¿verdad? Donde fracasamos. Donde sí, realmente no estamos en esa parte, no estamos en nuestro mejor momento, por así decirlo. Bueno, esperemos que alguna vez llegue el momento. Sí. Hace poco fui al centro, te digo, y me robaron el espejo del auto. ¿Ah, sí? ¿En serio? Sí. Qué notable. ¿Y eso sucede allá donde estás vos en No, Estados por Unidos? supuesto que no. Y lo peor, y lo voy a decir, pero es una pena, pero lo tengo que decir, fue a una cuadra de la comandancia, la central de policía. ¿Y qué le dijiste al Fui a denunciar y me dijeron que esta es la comandancia y que no me pueden recibir. Me mandaron realmente a la quinta, que no era la que correspondía, de ahí me mandaron a la tercera. O sea, te mandaron a la China. No, bueno. me recibieron bien, pero obviamente sin darme ningún tipo de solución. Y bueno, y es el día a día. Bueno, querido Ricardo Livieres Guyari, muchísimas gracias. Un geólogo de primera, no porque esté acá con nosotros, no porque tengamos la misma sangre, no porque valoremos su capacidad, sino es uno de los mejores profesionales de América, no solamente de Paraguay. Y tiene que ser tenido en cuenta para este tipo de transformaciones sobre esta industria del petróleo, la industria de la energía, la generación de energía. En el caso nuestro, si tenemos tiempo todavía, porque 5 años pasan en un abrir y cerrar de ojos. No sé cómo vamos a terminar, no sé si nos convendría ya calcular una industria fabricadora de velas. Por ahí podemos tener más éxito fabricando velas para dentro de 5 años, o las lámparas Bopí y ese tipo de cosas. ¿No te parece? No me parece. Yo creo que tenemos que trabajar con formar gente joven, dedicada y que ocupe espacio. Sí, pero no vamos a tener ya tiempo porque vamos a importar energía. Y este economista de El Salvador, que es paraguayo, dijo que sí, no va a pasar nada si importamos energía, pero todo ese dinero en cuanto a la exportación de nuestra energía hoy se va a diluir y va a perjudicar a la moneda local nuestra, que es el guaraní. Y va a ser más costosa también que producirla en casa. Así que no sé qué hay que hacer. Si ponerse así allá, mirar qué hay que hacer, quiero saber yo, porque en 5 años dejamos 30, pasó el agua y nos pusimos a ver correr el agua, para no decir correr el dinero, y no hicimos nada. Y ahora en 5 años nos apuramos y no sabemos por dónde comenzar porque ya no hay tiempo. ¿No te parece, Ricardo? Sí, bueno, yo espero, ¿verdad?, que haya gente dentro de organismos del gobierno que estén trabajando en eso. Yo creo que tiene que haber, ¿verdad?, pero obviamente no me consta. Dice que se le va a contratar a Nenecho. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Hay que rezar nomás, ¿eh? My Sweet Lord es el tema. Acá está Billy Preston. Somos BM Online. Conectate con nosotros.